nosotros estábamos, les voy a recordar dónde estábamos parados. ¿Recuerdan ustedes que 2 prédicas antes habíamos planteado esa necesidad, ese requisito como algo imprescindible, que nuestra iglesia siga manteniendo la sana doctrina? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes que en la última prédica hemos dado un enmarque general de lo que significa el glorioso Evangelio de Cristo? Si no la han visto a la prédica del domingo pasado, que fue virtual, les aconsejo que la vean, porque la palabra de Dios es muy importante y la palabra en general es muy importante. Vimos nosotros, motivados por la necesidad de tratar de garantizar para el futuro una enseñanza pura de lo que la Biblia enseña, de lo que Jesucristo nos ha enseñado, nosotros hemos tomado como base lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo. Le dijo: Timoteo, amigo, te escribo para que si tardo, tú sepas cómo te debes comportar, cómo debes ser y dirigirte en la iglesia de Dios, que es el lugar santísimo donde verdaderamente es el baluarte de la verdad. Esto nosotros lo hemos encontrado en 1 Timoteo, porque dijimos, si Pablo está preocupado por dar instrucciones a sus amigos, a sus hermanos, a sus seguidores, aquellos que han sido fieles a la palabra de Dios para que garanticen la continuidad del Evangelio, nos ha parecido importante estudiarlo. Y ustedes recordarán que hemos comenzado estudiando el primer capítulo de Timoteo. Y en ese primer capítulo nosotros hemos visto algunas cosas que son importantes. Nosotros hemos visto que desarrollando ese primer capítulo, Pablo llega a hacernos una afirmación que fue categórica. La ley es buena, dice Pablo, porque nos sirve para corregir. Y se refiere a la ley mosaica, a la ley que aparece en el Antiguo Testamento. La ley es buena y sirve también para corregir aquellos errores que se pueden introducir en este santo Evangelio de Dios. Entonces, nos ha parecido importante plantearnos, preguntarnos, digamos, ¿qué claridad tienen cada uno de ustedes, yo, sobre este santo Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve internamente y que yo conozco que Jesucristo me ha enseñado sobre este santo Evangelio de Dios? ¿Qué sé yo? Frente a esta pregunta, porque si ustedes recuerdan, vacilamos, encontramos muchas respuestas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la cabeza? Frente a eso, dijimos, bueno, nos vamos a parar acá, en el primer capítulo de Timoteo, y ver efectivamente qué es lo que sabemos sobre el santo Evangelio de Dios. En la prédica anterior, he planteado un enmarque general de lo que es el Evangelio y hemos visto que este santo Evangelio de Dios tiene 2, incumbencias o tareas fundamentales. La primera es que Jesucristo vino al mundo para morir en la cruz y esa muerte en la cruz tiene un acto salvístico, salvador. ¿Qué te pasa? Ya se largó el Discovery, ya no hay conversación. ¿Vieron ya cuando el Discovery empieza a ir a Marte? Todo el mundo estamos mirando allá. Ahora yo soy el primer actor. Hermanos, repito, la última prédica planteaba, el enmarque de lo que es la tarea, el mensaje del Evangelio de Dios. Este mensaje glorioso de Jesucristo tiene 2 incumbencias, 2 propósitos. Uno de ellos es salvístico.
Jesús vino a la tierra para morir en la cruz y esa muerte tiene el carácter redentor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hermano, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios amó muchísimo al mundo. Y en segundo lugar, dijimos nosotros que este Evangelio de Dios tiene la función, tiene la segunda tarea, la incumbencia de que Jesucristo nos enseña lo que debemos hacer y no debemos hacer para ser felices. Aquellos que hemos creído en Él, ¿qué es lo que debemos hacer y no hacer? Es decir, porque Jesús en el versículo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nos hemos dicho, hermano, que Jesús vino a salvarnos para que nos escriba en el libro de la vida y el día que nos mueramos vamos al cielo. Pero además, Jesús quiere que nosotros seamos felices. No es que nosotros andemos con la cabeza gacha, parece que el mundo nos aplasta. No, Señor. El Hijo de Dios es un hombre triunfador. Un hombre que Dios le ha dado la fuerza y la capacidad para que sea feliz. No puede ser que nosotros vivamos de otra manera. Hemos dicho que el hombre de Dios tiene un plus respecto a los demás. Entonces, dijimos nosotros que este aspecto que hace a la felicidad de nuestra vida, la primera incumbencia que tiene la salvación es gratuita. Es por la misericordia de Dios, porque Dios amó enormemente al mundo. Pero esta, que tiene que ver con la felicidad, demanda obediencia. El hombre de Dios que es obediente es feliz. El hombre desobediente es infeliz. Y en eso no nos confundamos. Así que nosotros en más de una oportunidad hemos dicho, y Jesús lo ha repetido, el que oye mi palabra y la hace, ha edificado su casa sobre la roca, ha edificado su vida en un cimiento de roca. Es un hombre que vienen los avatares de la vida, los males y los buenos, y siempre la casa está firme. Ese es el Hijo de Dios. Entonces, ahora voy a seguir haciendo un impas. Podría predicar sobre el segundo capítulo de Timoteo, pero me parece importante puntualizar sobre este santo evangelio de Dios, sobre dos aspectos que son fundamentales, que están en nuestras manos y que podemos hacerlo feliz o infeliz a nuestros hijos o a los que están a la par. Entonces voy a invitarlos a que nosotros leamos Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. Y lo vamos a hacer de la traducción del lenguaje sencillo. Dice acá la palabra de Dios, yo lo escribí aquí. Dice así, dice Pablo escribiéndole a los Gálatas, vivan con alegría una vida cristiana. Vivan con alegría una vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría la vida cristiana. No puede ser que el cristiano viva triste. Pablo le dice, les repito, vivan con alegría. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El mundo debe darse cuenta que nosotros somos diferentes. Esa es la razón por la que Jesús siempre dijo, yo no quiero que discutan con el mundo, quiero que ustedes testifiquen, que vean en ustedes que son diferentes. El versículo 6, no se preocupen por nada. Más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. El versículo 7, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente del mundo no sabe, no comprende, no entiende. Pero ¿cómo estás vos tan tranquilo? ¿Por qué dormís
tan tranquilo? Es que Dios me cuida. Es una paz que el mundo no conoce. Esa es la paz. Sean agradecidos. Dice, hablen, oren, pidan a Dios, agradezcan. Así en el versículo 7, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente del mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón. Esa paz protege el corazón y la mente y nuestra mente de los que ya son de Cristo. Fíjense, esta última cosa que aparece ahí no es poca cosa. ¿Saben qué? Dice que de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Saben de dónde sale la maldad humana? Del corazón. De lo que nosotros ponemos acá sale. Las mentiras, los engaños, las falsedades. Por esa razón, esa paz nos cuida nuestros corazones y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Y finalmente, hermanos, dice Pablo, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que son, lo que es verdadero, lo que es de respeto. Piensen en lo bueno, piensen en aquellas cosas que son dignas de ser pensadas. No piensen cualquier cosa. Practiquen estas cosas que les estoy diciendo. El éxito de la vida va a estar en practicar esto. Practique. Y lo he tomado a este pasaje, hermano, porque es el testimonio de Pablo cómo vivió esta vida feliz acá en la tierra. Y no es que la cosa que él nunca tuvo problema. Recuerden ustedes que Pablo dijo, yo he aprendido a tener y a no tener. A veces a tener para comer y a veces no para tener. Pero en todo estoy agradecido a Dios, soy feliz, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un versículo que siempre dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hermano, esa es la síntesis de una vida de Pablo. Y este es el testimonio más claro que he encontrado para que nosotros veamos que en realidad es posible. Si alguien lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Vamos a analizar ahora este texto. El versículo 1 y el versículo 4 y 5 dice, hermanos de Filipenses, sean felices, vivan la vida cristiana felices, que la gente se dé cuenta que ustedes son buenos, que la gente se dé cuenta. No es que yo le diga soy bueno, no, la gente que me ve debe pensar, Roque es bueno. La gente debe pensar que somos buenos. Hermano, voy a poner acá un ejemplo a los fines de que entendamos. Una señora cristiana tenía por muchos años gran dolor en su corazón porque su marido no iba a la iglesia. Ella le había predicado, le había llorado, había tratado de convencerlo que la vida cristiana es muy importante, que si él era cristiano también eso iba a ser poderoso en su relación de familia. Entonces, pero no valió absolutamente ninguna de estas prédicas, de estos llantos, de estas peleas de la mujer con su marido. Un día su pastor le dijo, hermana, la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser testigos. No trate de convencerlo a su marido, no trate de convertirlo usted. Lo que usted tiene que hacer es amarlo a su esposo. Debe mostrarle lo que Dios ha hecho en su vida. Y dicen que no pasó 6 meses porque esta mujer entendió que ella tenía que ser lo que Dios había hecho en su vida. Tenía que testimoniar, tenía que mostrarle a su esposo de que ella era diferente, que era capaz de ir por encima de los problemas familiares. Y es así como después de 6 meses su marido estaba en la iglesia. Hermano, debemos entender que la Biblia nos enseña no discutir, sino ser testigos.
No hay otra cosa más importante en la vida de cada uno de los hijos de Dios que lo que Él muestra, lo que demuestra que es ese poder extraordinario del amor de Dios que actúa en nosotros, porque no es que nosotros somos como si fuese digamos, una propiedad privada. Nosotros somos el resultado de lo que Dios hizo en nuestra vida. Somos triunfadores porque Dios está en nosotros. Es decir, qué extraordinario. Debemos entender de vivir felices, contentos, auténticamente, que el mundo entienda que nosotros somos buenos y honestos. No somos hipócritas. El versículo 6 y 7 de este texto nos dice a nosotros que nos da un consejo que debemos tener una vida tranquila, sin preocupaciones. Si tenemos algún problema debemos orar, debemos pedirle a Dios que nos ayude. Debemos orar. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros hablemos con Él. No que lo versemos, que conversemos como dos amigos. No que yo lo voy a decir, tratarlo a Dios como si fuese un niño o un tontito. No, como mi amigo. Y yo decirle con todo mi corazón lo que yo necesito. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12, en la mitad del Sermón del Monte, dijo Él así: señores, pidan a Dios. Ustedes necesitan algo, hablen con Dios. Le dijo así: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él les atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si le llama es atendido por Dios. Esto dijo Jesús. ¿Algunos de ustedes le daría a su hijo una piedra si les pide pan? ¿O le dará una serpiente si le pide un pescado? No. Ahora consideren ustedes que si ustedes son malos, dice Jesús, nosotros los seres humanos por naturaleza malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, nos dará a nosotros lo que le pedimos. Pero hagámoslo honestamente, sinceramente. ¿Vieron? Una de las oraciones ejemplares que aparece en el Nuevo Testamento es cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Jesús le dijo, ven, cuando iba caminando Jesús en el mar, y dijo, ¿qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Eso es una oración. Le rogó a Dios, sálvame, me estoy ahogando. Muy bien. Nosotros debemos entender esto. Les cuento un ejemplo como para que nosotros veamos, porque a veces oramos pero ustedes saben que dos niñas del campo iban acercándose a la escuela y en el campo a veces las distancias son bastante lejos. A varias cuadras de la escuela escuchan las chicas, dos chicas que iban caminando, que la campana suena, que ya la campana suena para que ingresen a las aulas, para que comiencen a estudiar. Entonces, las dos preocupadas porque iban a llegar tarde, entonces una de ellas le dijo a la otra, me voy a arrodillar y voy a pedirle a Dios que me ayude para no llegar tarde. Y la otra le dijo, con otro sentido, pensaba de otra manera y entonces ella le dijo, si quieres puedes arrodillarte, pero yo voy a correr y mientras corro voy a orar. Dos actitudes frente al problema. Yo me quedo con la última. A veces corro y oro. Si usted quiere ir al trabajo, quiere ir a trabajar, tiene su negocio, póngalo en marcha el negocio y avance, y ore, y diga a Dios, ayúdame. Y Dios lo va a ayudar.
Yo creo que hay que ponerle acción a la oración. No hay un mecanismo, no hay palabras contundentes que la Biblia me asegure que Dios todo siempre lo va a hacer. Y recalco la palabra siempre, porque algunas veces Dios nos sorprende. Porque a veces pedimos y Dios sin que hagamos nada nos da. Pero quiero decirles que a veces Dios también quiere que nosotros hagamos. Que nos pongamos en acción. Y entonces el éxito es de nosotros. El éxito será nuestro. El éxito viene por el orar. Hablemos con Dios como si fuera realmente nuestro amigo. La palabra es muy importante. Y en ese sentido, en esta mañana voy a insistir en algo que no sé si lo dije al comienzo, que el objeto de leer estos pasajes es que el bendito Evangelio de Cristo muestra también dos cosas, que la palabra como palabra es muy importante, y la segunda cosa, que el pensamiento también es muy importante. Y acá estoy tratando de hacerles ver que la palabra es fundamental, es importante en el Santo Evangelio de Dios. Cuando nosotros hablamos, Dios quiere que nosotros nos comuniquemos con Él por medio de palabra. Que yo le hable, que le diga. Quiero que me ayudes en esto. Mire, la palabra es tan importante que el mismo Dios, a través de Jesucristo, nos dijo en un momento dado: por tu palabra serás juzgado, por tus palabras serás condenado o serás bendecido. Esto que les estoy diciendo está en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Por tu palabra serás juzgado. La palabra nuestra es muy importante. Nosotros, muy sueltos de cuerpo, muchas veces hablamos cosas indebidas. Pero quiero que ustedes entiendan que la palabra es muy importante. Si usted a su hijo le dice: hijo, te quiero, no es lo mismo que usted lo rete a su hijo y le diga groserías. No es lo mismo que usted se trate bien que se trate mal. La palabra es muy importante. Tal es así, es tan importante la palabra que nosotros por la palabra pensamos. Si no tuviéramos palabra, no podemos pensar. Y ahora voy a usar un ejemplo que, gracias a Dios, mi madre lo hizo. Y yo creo que gracias a que había una maestra en el campo que era muy buena maestra. Ella, yo creo que era la única que había podido ir a la universidad y era farmacéutica, pero era la directora y les enseñaba a todos. Era como la guía espiritual de todo el mundo. Y felizmente yo la tuve como maestra, ya mi madre la tuvo. Y lo que yo estoy diciendo, que la palabra tiene importancia, lo había grabado a fuego en la cabeza de mi mamá, esta maestra. Tal es así que cuando yo era pequeño, mi madre, cada vez que me lavaba y que me peinaba, cuando era niño, me decía: hijo, usted va a llegar a ser grande. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a proteger, Dios está con usted. Y para mí eso era una gran verdad. Yo creí. Mi madre, su palabra era tan importante que yo creí. Nunca tuve problemas en mi vida, porque yo estaba seguro que Dios estaba conmigo. Mi madre me había enseñado eso. No es lo mismo decirle: vas a triunfar, hijo, que decirle: hijo, sos un tonto, sos un inútil. Más vale callarme si veo alguna falla. Pero mi hijo debe triunfar.
Debo enseñar, la palabra es poder. Hemos dicho nosotros que la palabra es potencia de Dios, porque es evangelio, es buenas nuevas. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice Pablo, que penetra en lo más profundo de nuestro ser, para discernir nuestros pensamientos. La palabra es muy importante. Pablo dice, ustedes vivan la vida feliz, sean felices, sean felices. Y la palabra es tan importante que esto a mí me ayudó. Dios dice que vas a estar contigo, hijo. Dios dice que te va a ayudar. Dios dice que vas a triunfar. Les puedo asegurar que Dios me ayudó. No solo me ayudó en muchos de mis sueños, sino también me hizo un triunfador. Más aún, yo diría que el día que yo he llegado a aceptar a Cristo como mi Salvador, es como si se hubiera llenado el cartón del bingo. He completado mi sueño. A veces pongo en los mensajes para la iglesia que Dios te permita lograr tus sueños y los propósitos de tu vida. No lo digo por cualquier cosa, lo digo porque la palabra es poder. Le ruego a Dios que Él te permita lograr tu sueño, que te permita que seas feliz. Lo digo, pero lo digo convencido de mi experiencia, porque la palabra es poder. La segunda cosa que en esta noche vamos a ver, y se refiere a los pensamientos. Los pensamientos también son importantes. Y está en el mismo texto, Filipenses capítulo 4, desde el versículo 8 y 9. Pablo en el versículo 8 dice, hermanos, piensen en todo lo que es bueno, piensen en todo lo que es bueno, lo que es verdadero, piensen en lo que es verdadero, en lo que es respetable, lo justo y bueno, lo virtuoso, lo agradable, lo que merece ser alabado. Piensen en las cosas lindas de la vida, piensen en eso. No se alimenten de veneno, aliméntense con las cosas buenas de la vida. Así que, porque los pensamientos son como los pájaros en los árboles. Ustedes ven que los pájaros tienen la libertad de ir y asentarse en los árboles, y ahí están, sean buenos o malos. Y de la misma manera, estos pensamientos nosotros no los podemos manejar. Ellos vienen a nuestra mente como los pájaros a los árboles. Lo que sí tenemos nosotros la voluntad y el poder es de correrlos, de no permitirles que hagan nido y que nos dominen. Dios nos ha dado capacidad, razón, de poder ver aquellos pensamientos que son negativos. Pablo dice, piensen en aquellas cosas que son buenas, que son verdaderas, que son respetuosas, que son justas, que son amables. Hermano, los pensamientos malos y los pensamientos buenos vienen a nuestra cabeza. No es que mis pensamientos son malos, porque muchas veces si yo durante el día me he envenenado con cosas malas, y a la noche, hermano, algunas de esas cosas no me van a dejar dormir. Yo tengo que tratar de alimentar la vida, la tengo que alimentar con cosas buenas. Y cuando esos pensamientos malos vienen a mi cabeza, yo los tengo que eliminar, cambiarlos. Tampoco no es una cosa fácil. Pablo dice al final del versículo 8, del versículo 9, dice, practiquen lo que les he dicho. Practíquenlo. A veces un atleta, para ser un buen atleta, tiene que practicar y certificarse.
Debemos practicar lo que Dios nos dice. Muchas veces yo he pensado, voy a cambiar estos pensamientos. Y no es porque sean, digamos, dañinos. Imagínense ustedes que algún pariente, algún amigo está viajando y ustedes dicen, ya ha venido a la cabeza algún pensamiento que han chocado, que algo se les ha cruzado, que un animal. Pero ¿por qué tengo que pensar eso? Tengo que pararme en ese momento cuando estoy acostado ya y decir, Señor, sácame todos estos malos pensamientos. Yo sé, yo he orado, he pedido, protégelo, cuídalo al hermano, cuídalo a mi hijo. Y debo dormir en paz. Y no es fácil. Muchas veces apenas me acuesto y me pongo para el otro lado, vuelvo otra vez y digo, Señor, en el nombre de Jesús te estoy pidiendo. Quiero dormir tranquilo, quiero mañana levantarme y seguir la lucha, porque si yo no duermo, mañana voy a estar mal. Uno habla con Dios, es nuestro amigo. Si practicamos, vamos a ver que Dios nos ayuda, vamos a ser triunfadores, vamos a tener el éxito. Les pregunto ahora a todos, ¿de qué manera nosotros podemos sacar el agua sucia de una botella que tiene ahí una botella parada con agua sucia? ¿Cómo la podemos sacar a esa agua sucia sin dar la vuelta a la botella? ¿Cómo? No te escucho. ¿Orando? Te vas a morir mono. Vas a orar todo el día, la noche y la botella va a seguir con el agua sucia. Poniendo agua limpia. Eso, ¿de qué manera? Y podés ponerla, digamos, la botella bajo el caño o traer agua en un tarro y luego con una botella. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Usted tiene la cabeza sucia, póngale agua limpia. Póngase debajo del caño de Dios, póngase debajo de la palabra del Señor, póngase debajo del Evangelio Santo de Dios y entonces va a tener una cabeza limpia. Vamos a tener otra vida, otro poder. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Muy bien, esto del pensamiento, qué difícil. Acá adelante tenés María Esther para sentarte. Pasen por ahí nomás. ¿Saben? Resulta que les voy a traer un ejemplo que nos podría ayudar. En el día 17 de agosto de 1982, en el siglo pasado, miren ustedes, en el siglo XX, estamos en el 21, en 1982, Mario Moreno. ¿Ustedes saben quién era Mario Moreno? No es el Moreno de aquí. Mario Moreno, el otro, ¿cómo no era Mario? Mariano Moreno. Mariano es el Mariano Moreno de nosotros. Nosotros, se llama Mario Moreno. ¿Y saben una cosa? Mario Moreno era Cantinflas. Claro que para los jóvenes ni siquiera deben saber que existió Cantinflas. Pero Cantinflas era uno de los personajes más tiernos, más dulces, más bueno. Era un cómico del cine mexicano. En esta fecha que les he citado, el 17 de agosto de 1982, Cantinflas fue y lo visitó al secretario general de las Naciones Unidas. En ese momento era Javier Pérez de Cuéllar. Entonces, al salir de la entrevista, Cantinflas se entrevistó con los periodistas y dijo, ¿cómo me gustaría que este mundo, todas las naciones de este mundo, pudieran arreglar todos los problemas que tienen viniendo a este lugar? Por eso se llaman Naciones Unidas. Acá, discutir, hablar, llegar a un entendimiento y no que se peleen en las guerras mediante guerras para resolver los problemas. Esto me parece absurdo. Cantinflas tenía un corazón bueno. Pero sabe, en realidad, un pensamiento bello de Cantinflas
Él quería que así se resuelvan las situaciones problemáticas, hablando. Y que para eso los seres humanos habíamos inventado, organizado las Naciones Unidas. Sin embargo, esto era difícil. Y es difícil, ¿saben, hermanos? Porque en realidad el ser humano es malo. Es tan malo que hasta el día de hoy, ustedes vieron, nos peleamos como gatos los unos a los otros. En este momento tenemos una guerra infernal a nivel de naciones, porque los más poderosos quieren invadir a los menos poderosos. El hecho es que saben la respuesta, la solución para que este pensamiento de Cantinflas se haga realidad es que la humanidad debe aceptar a Cristo como su Salvador. Porque si Cristo maneja la vida del ser humano, Él es nuestra paz. Y fíjense ustedes que en Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. Nosotros podemos vivir en paz porque Dios es nuestra paz. Fíjense ustedes con todas nuestras debilidades, con todos nuestros defectos, pero nos aproximamos a la paz de Dios como grupo. No es que cuando decimos vamos a vivir felices, que no vamos a tener problemas. Si nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Nosotros hacemos la diferencia. Como conclusión, hermanos, puedo decirles lo siguiente. En esta mañana hemos visto dos cosas. La palabra es muy importante. Cuidado con lo que hable. Dios dice, por tu palabra serás condenado o serás juzgado. Por tu palabra podás hacerlo feliz a tu hijo o infeliz a tu hijo. O a tus parientes, a tus amigos, a tus seres queridos. Ustedes saben que Hernán Cortés, cuando tenía que venir acá a América, después que Colón había descubierto, estaba en uno de los puertos de Madrid, allá en España, iba a salir. Y un obispo católico de apellido Nebrija le dijo a Hernán Cortés, Hernán, la palabra es poder. Te voy a regalar, esta es la primera gramática castellana del mundo. No había otra. Un libro que hablaba sobre la palabra. La palabra es más poderosa que los cañones. Con la palabra se conquistan los imperios, le dijo Nebrija a Hernán Cortés. Y si ustedes leen la historia de México y lo que hizo Hernán Cortés conquistó México con la palabra. Con la palabra. En otro momento daré mayores detalles, si ustedes quieren. La segunda cosa que quiero mostrarles es que los pensamientos son también importantes. Nosotros hemos dicho que la mayoría de las personas, de las grandes personalidades del mundo, dice, nosotros somos lo que pensamos. Hemos dicho que por la palabra pensamos. Entonces, fíjense ustedes, si cada uno de nosotros estuviese empapado de la palabra de Dios, de la palabra del bendito Evangelio de Cristo, nosotros pensaríamos como Jesús. Voy a repetir. Si por la palabra pensamos, hermano, no es al revés, sino que si yo tengo palabra, pienso. Y si yo tengo las palabras de Dios en mi vida, las palabras de Cristo en mi vida, yo voy a pensar como Jesús. ¿Se dan cuenta? Hermano, en esta oportunidad hemos ampliado el panorama de lo que significa el Santo Evangelio de Dios. Con dos cosas. No olviden, la palabra es poder, el pensamiento es poder. Yo le ruego a Dios en este momento y a nuestro Señor Jesucristo
que no solo seamos oidores de la palabra, sino que practiquemos, como dice Pablo, practiquen lo que han oído, lo que han escuchado de mí, lo que les he enseñado, de lo que me han visto hacer. En el nombre de Jesús, sinceramente le pido que nos bendiga Dios. Amén.